Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para todos los amados, para toda la amada iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Paz y gracia sean multiplicadas en este día, lleno de su gracia, lleno de su amor, donde nos acercamos regocijada y confiadamente a nuestro Padre maravilloso, a nuestro Padre Abad, para poderle bendecir, para poderle exaltar, para poderle santificar su nombre, para poderle agradecer, porque nuestra vida es una exhalación de Dios, nuestra vida es una obra divina, en la obra maestra de Dios. Le damos gracias porque reconocemos hoy, gracias al Espíritu Santo, la paternidad de nuestro Padre. Reconocemos todos los días su amor manifestado como Padre, al cuidado de nuestras vidas, al cuidado de nuestra alma, siendo el proveedor, el sustentador, quien nos defiende, nos guarda, nos protege, nos provee, nuestro Padre amado. Damos gracias porque podemos tener esa potestad y esa libertad de venir como hijos en un camino, en un pacto donde ya no hay obstáculos, donde ya no hay impedimentos de acercarnos confiadamente al Padre. Por eso el apóstol Pablo nos dice: acerquémonos confiadamente. Ya no hay obstáculos, ya no hay impedimento de acercarnos confiadamente a nuestro Padre. En el primer pacto no se podía acercar confiadamente a Dios porque había muchos obstáculos, muchos impedimentos, pero venido Cristo y es su pacto, nos abrió un camino donde no hay impedimentos, donde un camino que está libre para acercarnos confiadamente a nuestro Padre Celestial, porque nos ha puesto la naturaleza de hijos. En el antiguo pacto había que colocarse vestidos, había que preocuparse por cómo estuviera la túnica, por cómo estuviera el pectoral, cómo estuviera las vestiduras sacerdotales. Había que estar pendiente de cómo estaban las manos, cómo estaba lo externo. Pero venido Cristo nos abrió un camino donde nos dio una naturaleza, y con esa naturaleza nos podemos acercar al Padre, y es la naturaleza de hijos. Ahora el Padre no nos recibe por los atuendos, no nos recibe por lo externo, sino que nos recibe siempre por la naturaleza que nos dio Cristo Jesús, la naturaleza de hijos. Y por eso nos dice que nos acerquemos confiadamente, porque la naturaleza de hijo tiene siempre las puertas abiertas a un Padre, porque la naturaleza de un hijo nunca es rechazada por un Padre. Y por eso le damos gracias a nuestro Padre, porque en este pacto, por la obra de Cristo, nosotros tenemos la naturaleza de hijos, con la cual podemos entrar confiadamente a tener comunión con nuestro Padre. Solamente es que abramos nuestro corazón y nuestra boca para decir Padre, y Él está presente, nuestro Padre maravilloso. En esta mañana lo bendecimos, le damos gracias, le decimos: Padre Jehová, Padre nuestro, gracias, te amamos, reconocemos todo tu ser, toda tu obra, toda tu benignidad, te disfrutamos todo lo que expresas para tus hijos, y por eso te damos gracias, porque vivir con nuestro Padre es la garantía de nuestra seguridad y nuestra paz. Y pedimos a nuestro Padre en esta mañana, en nuestra mesa, que el maná sea colocado en nuestra mesa, que el alimento que nos nutre, el alimento que nos regenera, nos transforma, sea dado a nuestros oídos, que podamos nosotros comerle, disfrutarle y ser uno con Él por medio de lo que comemos.
Y por eso pedimos el pan nuestro, el alimento, el maná del cielo, el pan del cielo para este día. Y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe en la interpretación, que nos dé espíritu de sabiduría, de revelación, para que por medio de la palabra nosotros podamos ser edificados, fortalecidos, sustentados y podamos ver a Cristo, tan maravillosa que el Dios triuno hace en su iglesia, hace en su creación. Y damos gracias porque hoy nuestro día está bendecido, protegido, cubierto por el amor de Dios. Capítulo 61 del libro de Isaías, lo vamos a leer en el nombre del Señor. Y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiador. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis la riqueza de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo, porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo, y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de las naciones. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Bien, amados, capítulo 61, capítulo bien profético, capítulo bien expresivo de Cristo Jesús, porque es un capítulo donde vamos a ver netamente a Cristo Jesús. ¿Quién está expresando esta profecía? El profeta Isaías, el profeta que nos viene por cada capítulo anunciando la visión de Dios, la visión celestial, la visión que el Padre le mostró para que se la pudiera anunciar a su pueblo, a Israel. Ahora hay que tener presente que en este libro Isaías el profeta Isaías le está profetizando principalmente a Israel, porque para esos días todavía la iglesia
está invisible, la iglesia todavía no ha aparecido para esos días. Por esos días está la nación de Israel. Entonces el profeta le está hablando a Israel, a la nación de Dios, al fruto del primer pacto con Abraham. Dios le está hablando a ese remanente, a ese pueblo, y le está dando esta profecía. Entonces, ¿qué le empieza a decir en la profecía? Le empieza a decir desde el 59, le empieza a decir: levántate, Israel, resplandece, porque voy a enviarte la luz. Le da buenas noticias. Le dice: pasarán los días de la oscuridad, pasarán los días de la aflicción, pasarán los días de la disciplina, pasarán los días del asolamiento, del sufrimiento, de la angustia, pasarán. Y prepárate y levántate y resplandece, porque la gloria de Jehová va a nacer sobre ti, anunciando que vendría la luz sobre Israel. Vendría quien lo haría resplandecer. Y esa luz es una persona. Esa luz no es un fenómeno de un astro, de un elemento. Esta luz es la persona de Jesús. Jesús es la luz de Dios. Jesús es la luz divina. La gloria de Jehová en forma de luz es Cristo Jesús. Entonces el profeta está anunciando que una luz va a llegar a Israel, que una luz los va a sacar de la oscuridad, que una luz los va a sacar de ese momento trágico, de ese momento difícil, de ese momento trágico, de ese momento difícil, de ese momento del Hijo de Dios, la persona de Jesús. Entonces, en el capítulo 60, primero lo anuncia como luz, pero ya en el capítulo 61 ya empieza a decir quién es esa luz. Entonces, la luz que está profetizada en el capítulo 60 es una persona. Por eso dice: es una persona enviada por Dios y ungida por Dios. Entonces, esa luz es un ser divino, alguien que Jehová Dios va a enviar y que además lo va a ungir. Entonces ya empieza a hablar quién es esa luz. Entonces, por eso cada porción que vamos recibiendo es la explicación de lo que Dios va anunciando. Entonces, a cada anuncio en 60, que les va a enviar una luz que los va a hacer resplandecer, que los va a sacar de las tinieblas. Pero cuando hablamos de una luz, si no estuviera el capítulo 61, pues pudiéramos pensar todos que es un fenómeno, que es algún evento de los astros, que tal vez va a ser algo. Pero el capítulo 61 nos quita esa falsa imaginación y nos dice: no, esa luz que viene a resplandecer, que viene a que las tinieblas se vayan, es una persona, es un ser enviado por Dios y ungido por Dios. Entonces, por eso el capítulo 61 dice: ¿y con qué está ungido? Y este es el mejor enviado de todos los que han sido venidos a la tierra. Este es el mejor enviado de todos los que Dios ha enviado a hacer una obra, su propio Hijo, porque es la luz. ¿Y por qué es el mejor enviado? Primero, porque es el mismo Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. El Verbo que estaba en la eternidad se hizo hombre. Ya por eso es el mejor enviado, es el más sublime enviado, es más sublime que Adán, porque Adán no es el Verbo de Dios. Adán salió, su primer origen es de abajo, pero Cristo tiene su primer origen arriba en la eternidad. Por eso dice: en el principio era el Verbo. Antes de que todo fuera hecho, ya el Verbo era, ya el Verbo existía, ya Cristo existía en forma de Verbo. Entonces este es el mejor enviado, mejor que Adán. Y si es mejor que Adán, pues es mejor que todos los que están después de Adán, porque ya todos los que están después de Adán tienen el pecado, tienen la muerte. Entonces no pueden ser, los que están después de Adán no son mejores que Adán, pero Cristo es mejor que Adán y es mejor que todos los que están después de Adán como enviados, porque es el mismo unigénito Hijo de Dios, alguien que viene de la eternidad a participar en la tierra. Entonces, ¿quién es esta luz? Una persona, un enviado, pero no cualquier enviado, es el mejor enviado de Dios a la tierra. ¿Por qué es el mejor enviado? Porque es el mismo unigénito de Dios, porque es superior a todos este enviado. 2. ¿Por qué es el mejor enviado? Porque este enviado viene ungido.
Los demás también fueron ungidos. David fue ungido, Saúl fue ungido, los profetas eran ungidos, los reyes eran ungidos, los sacerdotes eran ungidos, las cosas incluso eran ungidas, los terrenos eran ungidos. Todos ellos fueron ungidos, pero Cristo es el mejor que estos ungidos, porque a Cristo, la luz del mundo, la luz de los hombres, la luz divina, a Cristo lo enviaron y lo ungieron con algo mejor que todos ellos, porque a todos ellos lo ungieron con elementos de la tierra, a todos ellos lo ungieron con el fruto del olivo, los ungieron con elementos que producían el reino vegetal, pero a Cristo Jesús lo ungieron con un elemento eterno, con el Espíritu Santo. Entonces, por eso este ungido es superior y sublime. Por eso dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido el Señor Jehová el Padre con espíritu, y me envió el Padre a hacer una misión. Entonces, este enviado es el mejor de todos. Este ungido es el mejor de todos los ungidos, porque este ungido no está ungido con aceite de rehoma ni con aceite de cuerno. Este ungido no está ungido con aceite de olivo. Este ungido está ungido con el mismo Espíritu de Dios, y eso lo hace el mejor y único al Señor Jesús. Entonces el capítulo 61 empieza a profetizar y a explicar qué tipo de luz era, para que no empiece la imaginación a desviar lo que Dios quiere decir. Es porque si nos dice que va a venir una gran luz, pues la luz que conocen los hombres es las que ya conocemos. Entonces ellos pudieran haber pensado es un fenómeno solar, es un fenómeno astral. Dice Dios: no, es mi Hijo, mi enviado, Él será la luz para ustedes. Entonces, según la profecía del capítulo 61, todos los que vengan a este enviado y a este ungido van a recibir la luz de Dios, van a ser iluminados, y las tinieblas se les va a ir de adentro si venimos a esta persona, a este enviado, a este ungido de Dios, y a este que es el mejor, porque no ha sido ungido por hombres, ha sido ungido por el mismo Padre, porque los demás ungidos los ungió otro hombre. Samuel ungió a Saúl, Samuel ungió a David, los hombres, los profetas ungieron reyes, sacerdotes como Moisés ungió a su hermano, pero a este enviado, a este ungido, lo ungió directamente el Padre Celestial. Por eso cuando lo ungió, una voz del cielo se abrió y dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Lo ungió con el Espíritu Santo al Señor Jesús. Entonces, ya desde aquí, el capítulo 61, yo debo aceptar y confesar que la luz de Dios, la luz divina, la luz del mundo es el Señor Jesús, y que es la persona enviada por Dios, y que es la persona ungida por Dios, y que además está ungida con lo que nadie más había sido ungido en la tierra, con el propio Espíritu Santo, el Señor Jesús. Entonces, por eso dice: cuando venga esa luz, ¿cuáles serán las señales de que Él es la luz? Esta es una señal más, porque ya Isaías nos ha dado muchas señales de quién era el enviado, y aquí ya nos dice en el capítulo 61 otras señales del enviado. Dice: cuando venga ese enviado, que Él es la luz de ustedes, la salvación de ustedes, el Espíritu de Jehová está sobre Él. Él va a ser ungido con espíritu, y eso se cumplió allí cuando el Señor Jesús descendió al Jordán. Juan estaba bautizando. Dice que cuando lo sumergió, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, descendió y posó sobre él como en forma de paloma. Ese es el ungimiento del Señor Jesús. Fue ungido con el Espíritu Santo. Dios lo envió y el Espíritu Santo lo ungió. Entonces, este enviado, este ungido, es superior a todos los ungidos que hay en la Escritura. Es mayor que David, mayor que Salomón, mayor que Aarón, mayor que el sumo sacerdote, mayor que Abraham, mayor que todos los hombres que estuvieron enviados. Cristo es el superior, el sublime, el sumo entre todos esos enviados. Entonces, señales de que este ungido iba a ser el ungido que trae luz. Pues una señal evidente era que Él
fuera ungido con el Espíritu de Dios. Y lo encontramos en el Jordán, mostrándonos Dios que a él Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Que Juan no sacó una redoma de aceite, Juan no sacó un cuerno para ungir a Jesús. Jesús no fue ungido con aceite, fue ungido con el mismo Espíritu de Dios, y como era el Espíritu de Dios el elemento para ungirlo, pues lo tenía que ungir su propio Padre, su propio Dios, su propio Padre ungió a su propio Hijo, no los hombres. Entonces Cristo es el ungido de Dios y el enviado de Dios. ¿Y con qué fue ungido? Él está ungido con el Espíritu Santo. Esas son las verdades que yo debo reconocer y confesar. Cristo fue ungido para venir a hacer esta gran luz, esta gran salvación, fue ungido por el Espíritu Santo. Entonces el Señor Jesús tenía la unción del Espíritu Santo en su obra, lo que significa que toda la obra que hizo lo capacitó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue la unción sobre él, para el poder sobre él para hacer esa obra. Porque ¿en qué consistía la unción? Era un poder que Dios le daba a sus enviados. A Sansón le dio un poder, a David le dio un poder, a Salomón le dio un tipo de poder. Cada uno era ungido, y esa unción era un tipo de poder para hacer la obra. Pues a Cristo Jesús el poder que le dio Dios fue el poder del Espíritu, y con ese poder del Espíritu Él hizo su obra que tú y yo somos beneficiados por esa obra, que Él la pudo hacer porque Él vino ungido por el Espíritu Santo. Entonces ahora en los evangelios lo vamos a encontrar que Él mismo confirmó que Él es este enviado. El Señor Jesús confirmó que Él mismo es este ungido. El Señor mismo confirmó que Él es la luz que estaba profetizando Isaías. Él es la luz enviada. Entonces, ¿qué dice en Lucas 4? Lucas 4 dice que el Señor Jesús regresó a Nazaret, lugar donde se crió, después de su bautizo, después de su ungimiento, después de que Juan lo llevara a las aguas y Dios lo ungiera, porque Juan lo bautizó, pero Dios lo ungió al Señor Jesús, y no fue ungido con agua, fue ungido con el Espíritu Santo. Y regresó a Nazaret, donde se crió, y dice que allí fue a la sinagoga de ellos, de los judíos que estaban allí, y abrió el rollo. El rollo es el libro de Isaías, porque antiguamente no estaba así como libros, estaba como rollos, pergaminos. Abrió el rollo, y en la sinagoga lo que leyó para predicar o explicar era Isaías 61. Entonces cuando el Señor Jesús abrió el rollo, o sea, abrió la Biblia de ese tiempo, abrió el capítulo 61. Y cuando lo abrió, leyó esta profecía. Y él empezó leyendo a todos los que estaban allí sentaditos. Él empezó diciendo: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, leyendo lo que estaba aquí. Alguien que lo estuviera escuchando pudiera pensar que solo estaba leyendo el texto, que solo estaba leyendo la profecía de ese enviado que un día llegaría. Pero dice que cuando Jesús terminó de leer esta profecía, cuando terminó de leer que lo que está aquí profetizado, el Señor Jesús añadió estas palabras, diciendo: hoy se ha cumplido esta escritura. Entonces cuando el Señor Jesús leyó este capítulo, lo mismo que estamos haciendo esta mañana, por ejemplo, yo puedo leer esto, pero yo no puedo decir que hoy se ha cumplido esta escritura sobre mí, porque yo no soy este enviado. Entonces muchos lo habían leído, pero no podían decir lo que el Señor Jesús añadió después de terminar de leerlo. ¿Qué añadió? Dijo: hoy se ha cumplido esta escritura, haciendo saber que Él era ese del que Él mismo estaba profetizando, es Él mismo el que le estaba leyendo. Cuando el Señor Jesús leyó el capítulo 61 delante de todos en la sinagoga, Él lo que le está diciendo es: queridos oyentes, querido pueblo, esto que ustedes acabaron de escuchar, soy yo. Ese que dice que el Espíritu de Jehová está sobre él, soy yo este ungido, soy yo este enviado, soy yo la luz de ustedes. Dice que allí, en el momento en que dijo eso, se ganó muchos enemigos, incluso quisieron matarlo, porque no creyeron cuando él dijo:
hoy se ha cumplido esta escritura delante de sus ojos. Ustedes por años la habían escuchado, pero hoy sus ojos están viendo el cumplimiento de esta escritura, esta profecía. Yo soy quien tiene el Espíritu de Jehová. Yo soy el enviado de Jehová, el ungido de Jehová, el siervo que Dios ungió para hacer la luz de ustedes y la salvación de ustedes. Entonces en Nazaret, cuando el Señor confirmó que Él era este enviado que ya estaba profetizado 700 años antes, no sucedió lo que debería haber sucedido, que todos cantaran, danzaran, alabaran, porque dijeron, wow, llegó nuestra luz. No, pasó todo lo contrario. Dice que cuando Él dijo que Él era ese ungido, lo quisieron matar, lo quisieron llevar a un monte para despeñarlo, porque no creyeron que esa gran luz que decía el profeta Isaías de parte de Dios estuviera encapsulada en el Señor Jesús, que fuera el mismo, el ungido, el siervo de Dios Jesús, fuera ese ungido que está hablando Isaías. Entonces el mismo Señor le dice, yo soy ese ungido, yo soy el que traigo el Espíritu para liberarlos a todos ustedes, yo soy el enviado de Dios. Pero dice que lo resistieron, no pudieron ver y creer lo que Él dijo. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Yo soy ese que ustedes han leído, oh Señor Jesús. Pero nosotros creemos que sí es el Señor Jesús. Nosotros creemos que el que abrió el libro en la sinagoga ese día es el Señor Jesús, el enviado de Dios, el ungido de Dios, la luz de Dios, el Cordero de Dios, el Salvador de Dios que trae la salvación del mundo. Es el Señor Jesús. Nosotros hoy le podemos decir al Señor Jesús, nosotros sí creemos que esa escritura se cumplió en ti, que tú eres el cumplimiento de todas las profecías, que Cristo es el cumplimiento de todo lo que dijeron los santos profetas. Lo creemos con todo nuestro corazón. Aunque cuando Él vino, los primeros que lo tuvieron en primera fila no lo pudieron creer. Por eso era que el profeta decía, ¿quién podrá creer a vuestra profecía? ¿Será que lo pueden creer cuando a ustedes les ocurra? Pero Israel no lo pudo creer. Pero damos gracias porque hoy su iglesia lo ha creído. Nosotros creemos que Cristo es el cumplimiento de las profecías de Dios, que Cristo es el enviado, el ungido. Es Cristo no solamente es enviado, sino que Él vino enviado y ungido. ¿Quién lo envió? El Padre. ¿Quién lo ungió? El Espíritu de Dios. Entonces este es el varón perfecto, completo y perfecto. Este es el ungido de ungidos. El enviado de enviados es Cristo Jesús, por el tipo de envío, por quien lo envió y por quien lo ungió. Él se convierte en el sublime enviado. Y por cuanto está ungido por el Espíritu, la obra que Él va a hacer es una obra mega, una obra macro, porque los demás que estaban ungidos solamente con aceite de redomo o de cuerno, sus obras eran para resultados pequeños. Pero como el Señor Jesús vino ungido con todo el Espíritu, la obra que Él iba a hacer era una obra universal, una obra que redime a todos, salva a todos. Era una obra muy grande. Por eso el apóstol Pablo dice, esta salvación tan grande. ¿Y por qué es tan grande? Porque la hizo el ungido con el Espíritu de Dios. La mayor unción iba a producir la mayor salvación. Entonces los demás ungidos sí fueron ungidos, hicieron cosas pequeñas que sirvió para un momento, pero nada comparable a la obra del ungido con el Espíritu. No es comparable la obra de un ungido con aceite a la obra del que fue ungido con el Espíritu de Dios. No es comparable al que vino directamente de Dios al que vino de descendientes de hombres. No es comparable. Entonces por eso Cristo es el admirable, Cristo es el Salvador, Cristo es la luz, una luz que venía en persona, venía en carne, una luz que hablaba. Esa era, a través de las palabras de Cristo, la luz entra al alma. Entonces, porque cuando el Señor profetizó que una luz vendría, pues todos esperaban era ver una luz con los ojos, ¿no? Ver un brillo, una luz, un efecto. Pero esta luz inicialmente vendría en forma de persona,
Por lo tanto, la luz vendría encapsulada en sus palabras. Entonces, cuando las personas le recibían sus palabras, adentro se convertían en luz. Les iluminaba el pensamiento, el corazón, el alma, la mente, las emociones. El Señor Jesús, a través de sus palabras, es que su luz entra en nosotros. Por eso cuando nosotros recibimos sus palabras, nos ilumina el Señor por dentro. Nos saca las tinieblas, la oscuridad, que es la que hace perturbar la mente, perturbar las emociones, los sentimientos, lo hace las tinieblas. Pero si su palabra entra, nos saca todas esas tinieblas, nos ilumina para que nuestra alma ande en luz. Entonces ellos no pudieron aceptar, incluso aunque estaba profetizado 700 años, lo vamos a encontrar que cuando Jesús dijo que Él es la luz, que Él es este ungido, no recibió los aplausos, no recibió los gritos de alegría, sino por el contrario, dice que se molestaron, se enojaron y quisieron despeñarlo. Y el Señor Jesús dijo: yo soy, hoy se ha cumplido esta escritura, yo soy la luz que Jehová envió, yo soy el que el Espíritu de Dios ungió, yo estoy ungido con el Espíritu, con un elemento divino para hacer una obra que los salve a todos. Pero inicialmente esta luz no fue recibida, fue menospreciada por la forma en que vino, por el empaque. El empaque no era tan vistoso. Recuerden que el Señor Jesús carecía de belleza física, pero allí estaba toda la salvación de Israel y de la humanidad. Entonces ahora, ¿qué más nos dice la profecía? Que cuando Él viniera, entonces Él dice: ¿a qué me voy a dedicar? Como el Espíritu me ungió y mi Padre me envió, yo me voy a dedicar a predicar. Por eso el Señor Jesús se lo pasó predicando. Día y noche predicaba. Se lo pasaba con los discípulos predicando. ¿Qué predicaba? Las buenas nuevas. Y la palabra buenas nuevas es la palabra que traduce evangelio. Entonces lo que el Señor se lo pasaba haciendo con la unción del Espíritu Santo era predicando las buenas nuevas. Por eso ningún otro ungido con aceite nunca predicó buenas nuevas. Las obras que hacían otros ungidos eran obras de liberación física, sobre todo de matar otras personas, matar reyes, conquistar. Pero el Señor dijo: cuando venga el ungido con el Espíritu, Él va a abrir la boca con palabras de sabios, Él va a predicar buenas nuevas, va a anunciar el reino de Dios, va a predicar el Evangelio. Y a eso se dedicó el Señor Jesús, ungido por el Espíritu Santo. ¿Qué más iba a ser ungido por el Espíritu Santo? Vendar a los quebrantados de corazón, sanar el corazón de las personas. Entonces vemos que la obra del ungido de Dios es diferente a la de Salomón, a la de David, a la de Sansón, a la de Abraham. Es distinta porque ellos nunca, la unción que tenían podía sanar el corazón de las personas, pero la unción de Cristo por el Espíritu Santo puede sanar el corazón de una persona, lo puede vendar a los quebrantados de corazón. ¿Qué más haría el enviado Cristo como siervo ungido? Iba a publicar la libertad a los cautivos, a sacar de la cárcel a los presos, iba también a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y también anunciar que un día iba a venir el día de la venganza de Dios, a consolar a los enlutados, a ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria. Le dice: un día va a venir este enviado como luz, y ese día a ustedes les va a quitar la ceniza, el luto, y los va a hacer resplandecer, les va a dar las naciones de la tierra, sus riquezas. Los reyes vendrán a ustedes. Ese día van a reedificar sus muros. Ese día voy a convertirlos en sacerdotes de Jehová. Ese día la gloria de las naciones estará sobre Israel. Entonces le empieza a hablar cuáles son los beneficios que Israel va a recibir cuando venga este siervo como luz, cuando venga su enviado. Entonces dice que el Señor va a estar con la nación de Israel, la va a levantar y se la va a restaurar de las ruinas en que la dejaron las naciones de la tierra. Jehová la levantará y la hará resplandecer. ¿Qué más le dice? Yo me gozaré en las vestiduras de medio. Entonces, ¿de quién está hablando el capítulo 61? Está hablando de la persona de Jesús, está hablando del envío del Señor Jesús. Entonces esta profecía se cumplió en una parte, porque el enviado de Dios
Eso es lo otro misterioso que causó confusión en muchos. ¿Por qué? Porque todos los enviados antes de Jesús y los otros ungidos antes de Jesús hubieron ungidos, sí, pero con aceite, con cuerno. Antes de Jesús hubieron enviados, sí, Dios también envió otro tipo de personas antes de Jesús, pero no había enviado a su Hijo, y tampoco había ungido a nadie con el Espíritu. Y Cristo es el primer enviado de Dios como Hijo y el primer ungido con el Espíritu de Dios. Cristo, los demás no habían sido ungidos con el Espíritu. Entonces, Cristo es ungido directamente con el Espíritu de Dios. Dice, el Espíritu de Dios me ha ungido con el Espíritu. Entonces, ahora, ¿qué había ocurrido con los otros enviados? ¿Qué había ocurrido con los otros ungidos? Que no ocurrió con Cristo. Que cuando habían aparecido los enviados de Dios anteriores o los ungidos anteriores, hacían una obra y se iban y nunca más regresaban. David hizo una obra y nunca más regresó. Salomón hizo una obra ungido con sabiduría y nunca más regresó. Sansón hizo una obra de liberación con la unción que tenía y murió y no regresó. Abraham hizo una obra, murió y no regresó. Moisés hizo una obra, se fue y no regresó. Elías, Eliseo hicieron una obra y no regresaron. Entonces, Israel, cuando viene este ungido, pues tienen la misma interpretación, y las naciones de la tierra. Entonces dice, si este ungido ya vino y hizo la obra, no regresa. Pues nuestro ungido es misterioso y es mayor, porque aunque él se fue y ya hizo una obra, la buena noticia es que como él es el ungido de Dios por el Espíritu y él es el Hijo de Dios, él tiene una segunda obra al regreso. Entonces, es un ungido que hizo su obra en dos obras y en dos venidas, cosa que no había pasado con ningún otro. Entonces, por eso es que muchos se confunden en esta parte, porque dicen, si ya vino y obró, ya no puede obrar más. No, él sí, porque los demás no eran ungidos con el Espíritu. Como los demás no eran ungidos con el Espíritu, todos están esperando cuerpo de resurrección y sus almas están en lugar de reposo. No pueden hacer ninguna obra más. Pero Cristo, por haber sido ungido por el Espíritu lo sacó entre los muertos, le sacó el cuerpo, le sacó el alma y lo volvió a colocar. Entonces, Cristo es el único que puede volver a obrar por segunda vez. Y eso es lo que tú y yo debemos creer, que Cristo tiene una segunda obra, que Cristo tiene una obra que es postrera, y que por ser postrera es mucho más grande que la primera. Si la obra de el ungido de Dios, el siervo de Dios, la primera obra fue gloriosa, la posterior obra es doblemente gloriosa, porque es ahora con toda su manifestación de luz. Entonces, la primera obra del Señor la alabamos y es gloriosa, pero su postrera es la que nos va a permitir resplandecer a todos. Es mucho más gloriosa su segunda obra. Entonces, por eso muchos se confunden, dudan, porque asocian que Él es ungido con el aceite, que Él es ungido con el cuerno, e interpretan que Él es ungido, fue ungido por otro hombre. No, el Señor Jesús no fue ungido con aceite de olivo, no fue ungido con cuerno, no fue ungido con elementos y incienso abajo, fue ungido primero por el Padre y dos, con el elemento más poderoso que tiene todo el universo, el Espíritu de Dios. Él fue ungido con el Espíritu de Dios, por lo cual le da la participación de su obra en dos tiempos o en dos partes. Obrar primero cuando vino, con 33 años, morir, resucitar e irse, hizo una obra, y le da la potestad de volver a venir con toda gloria a hacer la segunda obra. Entonces eso es lo que debemos comprender ante el ungimiento de este siervo, ante el envío del Hijo de Dios. Entonces los demás no podían hacer eso. Por eso muchos dicen, está incompleto. ¿Qué pasó? ¿Por qué no sucedió todo lo profetizado cuando Él vino? Porque la obra que Él viene a hacer se hace en dos manifestaciones o en dos venidas. La primera que vino encarnado y la segunda que viene para ser adorado.
En la primera Él no vino para ser adorado, vino para ser inmolado, crucificado. Pero en la segunda Él viene para ser adorado, para mostrar toda su luz, toda su gloria. Entonces el ungido de Dios, Cristo, viene por segunda vez. Y en la segunda venida hace otra obra que falta para concluir todas las cosas. En su segunda obra hay otra obra que falta. Entonces por eso nosotros creemos que sí, amén, es lo que la profecía dice, que no es como los demás ungidos que ya no podían obrar después de salirse de la tierra. Cristo puede obrar después de salir de la tierra porque salió en victoria. Él no salió muerto, Él salió vivo y ascendido. Él puede volver a obrar y sigue obrando. Entonces por eso Él es el ungido de ungidos, el enviado de enviados, el Señor Jesús. Y Él es la luz de Dios, enviada en forma de persona. Entonces ahora, ¿qué dice el capítulo? El 61 está anunciando las dos venidas. Dice, cuando Él venga por primera vez, se va a cumplir la primera parte del capítulo 61. Él va a venir y va a hacer esto. Y lo vemos. En Lucas 4 vemos que el Señor dijo, abrió la boca y dijo, yo soy y voy a hacer esto. Pero ¿qué no entendieron lo que lo escucharon? Que Él iba a hacer la primera parte en su primera venida, pero la segunda parte en su segunda venida. ¿Y cuál es la segunda parte? La que está después del capítulo 61, versículo 6. Cuando haga la segunda parte, ya de liberación, de predicar las buenas nuevas, de sacar a los presos de las cárceles, publicar la libertad, después de eso, cuando vuelva a su segunda parte, segunda venida, ahora sí va a reedificar los muros, va a levantar a Israel, todos los extranjeros que se fueron por las persecuciones volverán a Israel, los llamará sacerdote de Dios. Toda esta segunda parte tan maravillosa sucede en la segunda venida de Cristo. Entonces eso era lo que no se podía entender en este capítulo, porque no está explicado así. Solo se ven dos obras. Se ve una primera obra anunciando, predicando, pero se ve una segunda obra consumando, ejecutando. Entonces cuando vino el Señor Jesucristo, primero predicó, y cuando vuelva por segunda vez va a ejecutar todo lo que predicó. Entonces por eso en el capítulo 61 está Cristo como el ungido siervo y Cristo como el glorioso que viene para ser adorado, como el Rey. Están las dos manifestaciones en el mismo capítulo, que es lo que a veces le cuesta al que él oye entender de Cristo, porque piensa que no vuelve. Y además cuando mira los calendarios dicen, pero van 2000 años, ponen dudas si vuelve o no. Nosotros no tenemos duda, el Señor vuelve por su iglesia, el Señor regresa por Israel y por la iglesia, porque Él está ungido por el Espíritu de Dios, y como está ungido por el Espíritu de Dios, Él no se quedó en el sepulcro como Abraham, Él no se quedó en los huesos como José que están en algún lugar, Él no se quedó como ellos. Por ser ungido con el Espíritu lo sacó de la muerte, y por haberlo sacado, Él vuelve a venir a hacer otra obra postrera. Esta obra que está anunciada en la segunda parte del capítulo 61, cuando va a venir como la luz de todas las naciones, y va a hacer que Israel resplandezca y que la iglesia pueda resplandecer. Entonces capítulo 61, amados, es una obra maravillosa anunciada. Entonces, que no ocurra lo que le pasó a ellos. ¿Qué le ocurrió a ellos? Que ellos no creyeron cuando Él vino a hacer su primera obra. No creyeron que fuera Él. Y ahora no le pasa esto a la iglesia. La iglesia debe creer en la obra que viene a hacer en su segunda obra, porque los primeros que esperaban la primera obra, que era buena para ellos, no creyeron que Él fuera el que viniera a hacer esa obra. Y no puede ser que la iglesia llegue a dudar dude que Cristo sea el que viene a hacer la segunda obra. No puede dudar la iglesia de eso, porque ya le pasó a Israel. Cuando Israel vino Cristo a hacer su primera obra, dudaron de Él, dudaron de que fuera Él el que pudiera hacer la primera obra. Por eso dice que lo sacaron e intentaron matarlo. Pero ahora nosotros que estamos esperando, no la primera obra, estamos esperando que vuelva el enviado de Jehová, que vuelva el ungido de Jehová, pero a hacer su segunda obra, su postrer obra. ¿Y de qué manera viene o con qué viene? Ya no viene con sangre, viene con luz, porque ya el enemigo no es el pecado, el enemigo es las tinieblas, y viene a sacar las tinieblas de todo el universo.
Entonces por eso nosotros, ya teniendo esta ayuda y teniendo Lucas, nosotros decimos: Señor, nosotros sí creemos a tu segundo regreso, creemos a la segunda obra que tú vas a manifestar, que es donde se va a cumplir todo esto que está anunciado en la segunda parte. Entonces, en la primera parte, el enviado y el ungido se iba a dedicar a predicar, se va a dedicar a anunciar cosas buenas del Evangelio, pero en la segunda venida, en la segunda parte, viene a establecer su reino, viene a establecer y a ejecutar toda la voluntad de Dios. Es lo que la gente se pregunta: ¿por qué si Cristo vino? ¿Por qué todavía hay tinieblas? Si Cristo vino, ¿por qué todavía hay maldad en todos los lugares, corrupción en todos los lugares? ¿Por qué todavía los inocentes sufren, los pobres sufren, la gente más vulnerable sufre? ¿Por qué? ¿Dónde está Jesús entonces y su obra? No es que el Señor lo había explicado clarito. El Señor Jesús, el ungido, sí lo hace, pero son en dos obras. La primera obra resuelve el pecado y anuncia buenas nuevas, pero en la segunda obra viene a ejecutar, viene a recompensar a unos, juicio a otros y a establecer el reino. ¿Qué nos queda a nosotros? Saber permanecer, saber esperar en fe el regreso del Señor Jesús, asirnos de la palabra todos los días para no dudar como dudó el primer pueblo. El primer pueblo, cuando lo tuvieron enfrente y él dijo: yo soy este, no lo pudieron creer, lo dudaron. Ahora nosotros debemos saber que va a aparecer nuevamente, él va a decir: yo soy ese que anuncia la profecía, el que regresa, el que lo anunció Juan, el que dijo Apocalipsis Juan: el Señor regresa pronto, el que los ángeles que estuvieron allí en el monte de los olivos le dijeron a los varones galileos: ese mismo que ustedes están viendo ascender, ese mismo lo verán descender. Eso es lo que nosotros debemos esperar y creer, que el Señor Jesús, sí, cuando aparezca, vamos a decir: Él es el que ha de venir, el Señor Jesucristo. Entonces, por eso capítulo 61 nos muestra quién es ese enviado, quién es ese pastor, y ya casi nos lo dice al final del libro. Al final del libro nos da una señal mucho más contundente, porque el Señor Jesús fue cuando el Señor Jesús vino, Él no dijo: yo soy el Emanuel, no usó esa profecía, no usó la primera. Él no dijo: yo soy el hijo de la Virgen, nacido el hijo novedad, no usó esa. Cuando el Señor Jesús vino, no usó las distintas señales proféticas, otras también son maravillosas, no usó esas, usó la que está en el capítulo 61, porque es la más completa, porque en los otros versículos va a decir: Él es mi pastor, Él es mi brazo extendido, pero no está completa. En el capítulo 61 dice: yo soy el enviado y soy el ungido, porque Israel sabía reconocer que los que venían a hacer algo por Israel siempre tenían que tener la unción de Dios. Entonces el Señor está diciendo: yo soy el enviado y el ungido, o sea, estoy lo completo y lo perfecto. No me falta envío ni me falta unción. Tengo toda la unción para hacer una mega obra y tengo el respaldo del que me envió. Y por eso cuando Él viene y dice: hoy se ha cumplido esta escritura, lo que Él está diciendo: de todas las profecías de Isaías de mí, yo voy a agarrar a 61, el que está en el capítulo 61, porque es la que manifiesta completamente que el Señor Jesucristo es todas las profecías que están en este libro. Él es el pastor, Él es el brazo extendido de Dios, Él es el tabernáculo, Él es la sangre que quita el pecado del mundo, Él es el Ciro de Dios, Él es el brazo de Dios, el salvador de Dios, Él es el siervo ungido de Dios, el Emanuel, el príncipe de paz, el admirable, el dócil, el tabernáculo, lo es. Todo eso lo es el Señor Jesús. Entonces, por eso cuando el Señor Jesús usa la profecía más completa, no encontró que las personas le fuera agradable. Pero al contrario, dice que intentaron matarle, cuando Él manifestó lo que Él era en Lucas 4, en Nazaret. Por eso allí en Nazaret, Él le dijo: no hay profeta honrado en su propia tierra. Aunque yo vengo acá y les digo a ustedes que yo soy, ustedes no me van a honrar, ustedes me van a querer matar, aunque yo soy el enviado y yo soy el ungido. Entonces por eso dice que de ahí se volvió a ir a Galilea, a Capernaum, a otros lugares, lejos de donde se crió, porque donde se crió no creyeron que Él fuera enviado, no creyeron que Él fuera la luz encarnada, no lo creyeron en su propia tierra, donde se crió. Y dice: me voy a otras tierras donde no me conocen, allá me van a creer,
y se fue al territorio de los gentiles, que era Capernaum, al Galilea, territorio de gentiles, porque los gentiles pudimos creer más rápido que Él es el enviado de Dios y el ungido por el Espíritu Santo. Y ahí mismo, en Lucas 4, el Señor Jesús le va a decir, le dice, no escucharon ustedes que Elías, cuando se cerraron los cielos y no llovió, solamente visitó la viuda de Sarepta. ¿No escucharon ustedes que Eliseo, habiendo tantos leprosos, solamente sanó la lepra del Naamán en Sirio? Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor Jesús? Dos cosas: Elías y Eliseo. ¿Qué es Elías y qué es Eliseo? Lo que le está diciendo es, yo voy a hacer mi obra en dos venidas. Una venida es como Elías y la otra venida es como Eliseo. Yo me voy a manifestar en dos expresiones y ustedes deben creer eso. Pero si ellos no creyeron la primera, ¿cómo creerían la segunda? Por eso es que el mundo a veces le cuesta creer que viene Eliseo, Cristo en forma de Eliseo, la segunda venida de Cristo. Le cuesta creer. ¿Sí? ¿Cómo va a volver si lo mataron? ¿Cómo va a volver si su cuerpo está en el sepulcro? No, Él no está en el sepulcro, está sentado a la diestra del Padre. Y va a venir como Eliseo. ¿Por qué? Porque Eliseo es el mismo Elías en Eliseo. Entonces, lo que estaba hablándoles a ellos no era Eliseo ni Elías, le estaba hablando de él, que inicialmente iba a hacer una obra como Elías, pero volverla a hacer como Eliseo, que es la doble porción del primero. De lo que está diciendo es, yo vine y hice una obra primera y es gloriosa, pero vengo a hacer una doblemente gloriosa en mi segunda venida. Y Elías y Eliseo son el mismo, porque Eliseo tenía el espíritu de Elías. En realidad Eliseo es el regreso de Elías en unción, pero potencializada, doble. Ese es Cristo. De lo que está hablando él es, yo soy el que va a venir en dos tiempos. En el primer tiempo yo voy a hacer la primera parte, voy a predicar el Evangelio, le voy a dejar a ustedes todas las señales de lo que va a hacer, pero no voy a consumar todo todavía. Cuando vuelva como Eliseo, voy a ejecutar. Y ustedes me tienen que esperar, tienen que creer. Y por eso él ya vino como Elías, pero lo estamos esperando como el Eliseo, el que trae la doble unción, el que trae la luz completa, el que trae mucho más gloria que el primero. Porque Elías es Jesús encarnado, pero Eliseo es el Cristo glorificado. Por eso Eliseo tenía mucho más poder físicamente que Elías, porque es una mayor unción, porque él está resucitado, glorificado. Ya no viene con sangre, viene con luz, ya no viene con báculo, viene con espada. Es el Señor Jesús. Es que esperar Israel, aunque Israel todavía no ha podido creer la primera obra de Elías, pero nosotros sí creemos por Israel y creemos por la iglesia. Estamos esperando la segunda obra de Cristo como Eliseo, el que le viene a quitar la lepra a las naciones, el que le viene a quitar ya todo lo negativo a todas las naciones de la tierra. Por eso, como Eliseo quita la lepra, y como Elías habla de la viuda, quita la muerte, viene a dar, porque resucitó a un niño, a la viuda, al hijo de la viuda, viene a hablar de la resurrección. Y luego viene a hablar de una purificación completa en toda la tierra, el Señor Jesús. Entonces, por eso, quienes tienen duda no pueden dudar más. Quienes pensaron y dijeron, pero ¿por qué en su primera obra no hizo todo? No, porque no se iba a hacer todo en la primera obra. Iba a hacer una parte en la primera venida y la segunda parte la hace en su segundo regreso. Por eso es que todavía viene y va a gobernar 1000 años. Hay una obra que falta, que el Señor Jesús todavía no ha manifestado. Y nosotros estamos listos para hacerla con Él. Así como cuando Él vino en la primera obra, muchos tuvieron la gracia de hacerla con Él, nosotros vamos a tener la gloria y la gracia de hacer la segunda obra con Él. Su iglesia hará la obra con Él cuando Él vuelva. Pero ahora lo tenemos que esperar, tenemos que permanecer en fe. Independientemente que todavía no se vea la segunda obra, no significa que no va a ser. Sí va a ser, solo que hay que esperar su regreso. Cuando venga, como Eliseo. Cuando regrese con toda la unción que Él tiene, que regrese como la luz de Dios y con todo su poder, porque Él es el ungido por el Espíritu Santo. Oh Señor Jesús, le damos gracias a nuestro Padre porque todo está profetizado y porque hoy por el Espíritu Santo lo puedo creer y dos, lo puedo entender, y cuando lo entiendo y lo creo, se hace fuerte mi convicción,
fundamento de mi fe. La Iglesia cree en el regreso del Señor Jesucristo y lo espera, y junto con el Espíritu le decimos: ven pronto, Señor Jesús, para que se cumpla todas estas gloriosas promesas que tú has hecho a Israel y a la Iglesia. Por eso le damos gracias a nuestro Padre. Esperamos el regreso del Señor Jesús para que todas estas cosas sucedan. Todo lo glorioso va a suceder en la segunda venida del Señor. Israel será levantado, Israel será quitado todos sus enemigos cuando regrese el Señor Jesús. Por ahora Israel seguirá todavía, tiene que defender con las tecnologías que tiene, todavía se va a tener que defender. Pero cuando regrese el Señor Jesús le quitará todos los enemigos a Israel, todos los enemigos a la Iglesia, todos los enemigos del universo serán quitados cuando venga por segunda vez, en una segunda obra, cuando venga como Eliseo a quitar definitivamente la lepra de todas las naciones de la tierra, como Señor Jesús. Entonces, por eso el mismo Señor Jesús, cuando habló que Él era el cumplimiento de esta palabra, añadió, habló de Elías y habló de Eliseo, haciéndoles entender que su obra está en dos partes, y por eso Él es superior y sublime, porque es el único que puede volver a obrar después de muerto. Ningún otro hombre después de muerto obra, pero Cristo, después de su muerte y resurrección, tiene una segunda obra, por lo glorioso que es el Señor Jesús, por lo poderoso que es, porque no lo detuvo la muerte, y Él está vivo y vuelve a una segunda obra que consuma todas las cosas que se profetizaron de Él para los hombres. Le damos gracias a nuestro Padre, amados. Vamos a fluir en las distintas operaciones que cada uno de nosotros tenemos, pero con reposo y confiando de que ya nuestro Padre hizo llover el maná, ya nuestro Padre hizo llover los recursos, ya nuestro Padre hizo llover el pan, el vestido, el recurso, la solución que necesita tu casa, ya el Padre la hizo llover para hoy. Por lo tanto, nuestro día de hoy está provisto, está ya sustentado por nuestro Padre Celestial, porque Él es el que manda la lluvia, Él es el que hace llover, y ya espiritualmente sentimos que ya llovió, que ya el Padre ha enviado, y ya huele a lo que necesitamos, ya está en nuestro olfato, ya el Padre lo envió, y vamos a recibirlo en el día de hoy. Y cuando lo recibamos, demos gracias al Padre. Padre, gracias porque este pan tú lo lloviste cuando yo dormía, este vestido, esta solución, este recurso, este cliente, esta venta, tú la lloviste mientras que yo meditaba, porque tú eres mi proveedor, tú eres mi sustentador, tú eres quien me protege, quien me defiende, quien está pendiente de mis necesidades, eres tú, Señor. Y tú llueves a tus hijos para que no les falte, para que vivamos tranquilos, adorando al Señor Jesús, viviendo para la voluntad de nuestro Padre. Por eso, desde las 6 de la mañana hasta que vuelvas a reposar, el maná estará para ti, los recursos, el sustento estará durante todo el día, porque gracias a Cristo, en el antiguo pacto, el maná se desaparecía en cierta hora, pero gracias a Cristo, el nuevo pacto, el maná dura todo el día. Durante todo el día hay la bendición de Dios para ti, para tu casa, todo el día, en la mañana, en la tarde, en la noche, la bendición está fluyendo. Hoy ya no se desaparece. En el antiguo pacto se desaparecía el maná a la luz del sol, pero hoy no se desaparece lo que Dios ha determinado bendecirte. Por eso, en paz, vamos a fluir a los lugares de gobierno, a los lugares donde operamos, a los lugares donde servimos con nuestros talentos, con nuestros dones que el Señor nos dio. Vamos sabiendo de que todo ha sido dado por nuestro Padre, y volveremos en la noche regocijados, satisfechos, sabiendo que el día que el Señor fue nuestra victoria, que Jehová Dios nos dio victoria, y que en la noche volveremos nuevamente a tener la paz del Señor, porque Él nos sirve sus grosuras, nos sirve sus viandas. Amados, paz, y que el maná que encuentres hoy te sea de complacencia,
Que todo lo que tu Padre te da cada día te sea un disfrute, lo puedas disfrutar y agradecer al Padre por todo lo concedido. Paz, amados, sean muy bendecidos. Nos vemos en las mesas de la noche. Paz a todos.